Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 23 de Histología, donde hablaremos acerca del aparato reproductor femenino. No se olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos que iré publicando, dejar su like, su pulgar arriba, su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y también les pediría o les agradecería un montón que puedan compartir el canal y mis vídeos con las personas que crean que lo necesitan, ya sea que estén iniciando la carrera de medicina, sus compañeros de salón y demás, que creo que tanto los vídeos como las diapositivas que les presento, que los pueden encontrar disponibles en una carpeta Drive, el link lo van a encontrar en la descripción, les va a ser muy útil, ya sea para exposiciones, para estudiar para exámenes finales, ¿no? Y demás. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del 11º ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Y sin nada más que añadir a la presentación, pues iniciemos con el tema. Como primer punto hablaremos sobre los fundamentos del aparato reproductor femenino. Al igual que el aparato reproductor masculino, estos van a tener tanto órganos internos como órganos externos. Los órganos genitales internos del aparato reproductor femenino son los que están situados en la cavidad pélvica y en el perineo. Aquí están, por ejemplo, los ovarios, que lo estoy señalando, las trompas uterinas, el útero, que abarca tanto el cuerpo del útero como el cuello uterino, y también la vagina. Mientras que los órganos genitales externos es todo lo que es la vulva, aquí está el monte del pubis, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vestíbulo, el orificio vaginal, el himen y el orificio uretral externo. Además, también se considera a las glándulas mamarias por su relación con la actividad hormonal del aparato reproductor de la mujer. Además, la placenta está incluida en el embarazo. Entonces, todas estas estructuras es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar con los ovarios. En nulíparas, ¿qué quiere decir nulíparas? Por si alguien no lo sabe, en aquellas mujeres gestantes o no que aún no han dado parto, aún no han tenido ningún parto. Recuerden que una cosa es ser gestante y otra cosa es ya haber parido, ya haber tenido un parto. Entonces, nulíparas es eso, aquella mujer que no ha tenido ningún parto por el momento o hasta la actualidad. Ahora bien, los ovarios en nulíparas son órganos pares, que quiere decir que son dos, de color blanco rosado, que tiene 3 centímetros de longitud, 1,5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor, que tiene una superficie lisa. Bien, tiene una superficie lisa antes de la pubertad. Cuando ya viene la pubertad y ya inicia la vida fértil, la vida reproductiva, lo que sucede con el ovario es que adquiere más cicatrices y se torna irregular, deja de tener una superficie lisa. ¿Y esto por qué? Por las ovulaciones repetidas que tiene, ¿no? Todo lo que es la ovulación también lo hablaremos más adelante. Ahora bien, los ovarios nosotros podemos decirle que son los homólogos de los testículos en el caso del sistema reproductor masculino, debido a que tienen dos funciones, que son las mismas que los testículos. La gametogénesis, que en este caso es ovogénesis, y la esteroidogénesis, la formación de esteroides, como por ejemplo los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos son muy importantes para promover el crecimiento y maduración de órganos sexuales internos y externos, que ya los mencionamos, caracteres sexuales femeninos y desarrollo de las mamas. No está más relacionado netamente con el aparato reproductor femenino. Los progestágenos también, pero estos sirven más que todo como preparación en caso del embarazo y en caso de la lactancia. Entonces los progestágenos están más relacionados a eso, ¿no? A una mujer gestante, con el fin de prepararla para el embarazo. Ahora bien, si ya queremos hablar netamente de histología, tenemos que dividir al ovario en dos regiones bien definidas. Primero está la médula, que también es llamada porción central, ¿no? En este esquema podemos ver todo un ovario, y la porción central, que es donde les estoy señalando, vendría a ser la médula. ¿Bien? Este va a contener tejido conjuntivo laxo,
va a tener vasos sanguíneos tortuosos, que aquí los podemos ver, donde estoy señalando, vasos linfáticos y también nervios. Y también está la corteza, o también llamada porción periférica, que es lo que estoy señalándoles. Este va a contener los folículos ováricos en un tejido conjuntivo muy celular. Los folículos ováricos son como un ambiente que lo que hacen es contener a un solo ovocito, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo folicular está muy relacionado con la ovogénesis, que también lo hablaremos más adelante. Ahora bien, la superficie del ovario va a estar cubierta por una sola capa de células cúbicas, a lo que nosotros le llamamos epitelio germinativo, como podemos ver en este corte histológico. Si se dan cuenta, acá hay múltiples estructuras esféricas, redondas, que lo que hacen es representar a los folículos en diversas etapas de desarrollo. Por lo tanto, si es que son folículos, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de la corteza, ¿no? La porción periférica. Y este va a estar cubierto por una sola capa de epitelio germinativo, que aquí lo encontramos, que es una capa de epitelio simple cúbico. Bien, ese es el epitelio germinativo. Sin embargo, este está separado de la corteza por una capa de tejido conjuntivo denso que es la túnica albuginea. Entonces, si queremos hablar de capas, de estratos del ovario, lo más externo es este epitelio germinativo. Luego le sigue la túnica albuginea, luego le sigue toda la corteza y finalmente lo más central sería la médula. Dato importante aquí es que el 70% de todos los cánceres ováricos, solamente del ovario, van a tener origen en el epitelio germinativo, que ya sabemos que es la que recubre a todo el ovario, siendo un epitelio cúbico simple, ¿no? Ojo aquí, la gran mayoría tiene origen en el epitelio germinativo de cánceres ováricos. Ahora bien, les mencioné que en la corteza vamos a encontrar folículos ováricos. Cada folículo ovárico va a proporcionar un microambiente para el desarrollo de un solo ovocito, es decir, la ovogénesis. Ahora, hay una diferencia interesante, muy importante, entre el aparato reproductor femenino y masculino con respecto a esto de la ovogénesis y espermatogénesis. Y es que en la mujer las etapas iniciales de la ovogénesis ocurren en la vida fetal, generando de 600.000 a 800.000 ovocitos primarios que no completan la maduración y se pierden por atresia. Bien, se degeneran por atresia. En el nacimiento permanecen detenidos en la primera división meiótica, aquellas que no sufrieron atresia, por supuesto. De manera que en la pubertad los folículos experimentan crecimiento y maduración cíclico, de tal manera que solamente se expulsa un ovocito durante cada ciclo menstrual, ¿no? Los 28 días del ciclo menstrual. De manera que una mujer en su vida fértil solo va a generar 400 óvulos maduros, mientras que nosotros los varones por día generamos 300 millones de espermatozoides. Entonces, fíjense esta gran diferencia de lo número, ¿no? Del número, que en la mujer solo producen 400 óvulos maduros en toda su vida y el varón solamente en un día produce 300 millones de espermatozoides, ¿no? Una diferencia eh, curiosa. ¿Bien? Ahora, hablemos del desarrollo folicular, por lo tanto también hablamos de la ovogénesis. El desarrollo folicular, ¿no? Que es este microambiente, a medida que va pasando sus etapas de maduración, también va a la par de la maduración del ovocito. Entonces, la primera etapa de este folículo se llama folículo primordial, donde el ovocito tiene 30 micrómetros de diámetro. Estos folículos primordiales, como ya les mencioné aquí, aparecen en el tercer mes de desarrollo fetal, ¿no? Les mencioné, las etapas iniciales de la ovogénesis ocurren en la vida fetal. Entonces, en el tercer mes de desarrollo fetal aparecen estos folículos primordiales que aparecen ubicados justo debajo de la túnica albuginea, que ya sabemos que es esa capa de tejido conjuntivo. Entonces, aquí lo podemos ver en este esquema, un folículo primordial, y aquí está con sus diversas características. ¿Cuáles son las características? Es que el ovocito, que aquí las estoy señalando, va a estar rodeado por una sola capa de células foliculares planas. Fíjense cómo son planas y
y solamente son un estrato. Entonces, una sola capa de células foliculares planas rodea este ovocito y su superficie externa va a estar limitada por una lámina basal, que es donde estoy pasándoles el cursor. Esta es la lámina basal. Además, el ovoplasma, que vendría a ser el citoplasma del ovocito, va a contener un cuerpo de Balbiani, como lo estoy señalando aquí. ¿Qué es un cuerpo de Balbiani? Va a ser todo un cúmulo de vesículas, de membranas de Golgi, de retículo endoplasmático rugoso, de retículo endoplasmático liso, de centriolos, de mitocondrias y lisosomas. Pero además de este cuerpo de Balbiani, también encontramos laminillas anulares. Entonces, estas son las características de un folículo primordial. Después vamos a encontrar un folículo primario. Fíjense la diferencia nomás de la imagen entre este folículo primario y el folículo primordial. Entonces, en el folículo primario, el ovocito ya aumenta de tamaño, ya no mide 30 micrómetros de diámetro, y las células foliculares, que en un inicio son planas, lo que hacen es proliferar, ¿no? Hay muchas más células foliculares y dejan de ser planas y se tornan cúbicas. Bien, en el folículo primario ya son células foliculares cúbicas. Además, estos comienzan a secretar proteínas específicas que lo que hacen es ensamblarse en una cubierta extracelular para así formar la zona pelúcida. ¿Dónde se encuentra la zona pelúcida? Aparece entre el ovocito y las células foliculares. No vayan a confundir la lámina basal, que es externo, con la zona pelúcida, que es interno, ¿no? Todo lo que les estoy señalando es la zona pelúcida. Ahora bien, esta zona pelúcida va a tener 4 glucoproteínas ácidas sulfatadas. Está la ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. La la ZP3 y la ZP4 son receptores primarios de unión a los espermatozoides. La ZP1 y la ZP2 son proteínas secundarias de unión y la ZP1, ZP3 y ZP4 son responsables de la inducción de la reacción acrosómica. En otras palabras, ¿para qué es importante la zona pelúcida? Es muy importante para el proceso de fecundación, que lo mencionaremos más adelante. Luego pasa un folículo primario inicial a formarse un folículo primario avanzado. Fíjese ya la gran diferencia de un folículo primario inicial con un folículo primario avanzado. ¿Qué es lo que sucede aquí? La capa simple, es decir, de un solo estrato cúbica de células foliculares, va a originar un epitelio cilíndrico estratificado. Pasa de ser cúbico a cilíndrico y pasa de ser simple a estratificado. Miren los múltiples estratos. Cuando llega a este punto de ser cilíndrico y tener múltiples estratos, es decir, ser estratificado, nosotros ya no le vamos a llamar células foliculares. Lo que hacemos es llamarlos células granulosas. Y en conjunto, todos estos estratos se van a llamar membrana granulosa. Todo lo que vemos aquí que les estoy señalando se llama membrana granulosa. Bien, esta membrana granulosa o estas células granulosas tienen solamente uniones comunicantes, a diferencia del varón, ¿no? Que tenía las uniones de Sertoli no son solamente comunicantes, sino también tiene ocluyentes, herméticas. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente en el desarrollo folicular en la mujer hay solamente uniones comunicantes? ¿No? ¿Por qué no tienen barrera hematofolicular y sí hay barrera hematotesticular en el varón? ¿No? Esto es con el fin de un desplazamiento de sustancias nutritivas y pequeñas moléculas de información desde la sangre. Aquí se necesita una comunicación clara entre la sangre y el desarrollo folicular. Esa es la gran diferencia. Y ese es el motivo por el cual solamente tienen uniones comunicantes. Además, estas células, ¿no? Las células granulosas, van a generar monofosfato de guanosina cíclico, que detiene la maduración al inhibir la hidrólisis del monofosfato de adenosina cíclico. Por lo tanto, bloquea la progresión meiótica. ¿Esto qué quiere decir? Que
En la vida fetal solamente se va a producir hasta folículos primarios avanzados. Este no va a progresar hasta que llegue el momento de la pubertad. ¿Por qué? Porque estas células de la granulosa bloquean la progresión meiótica. Bien, ahora, justo por fuera de la lámina basal, que es de la superficie externa, vamos a encontrar células del estroma, que es lo que les estoy señalando aquí. Todas estas células del estroma, quienes van a formar una vaina de tejido conjuntivo, lo que se llama teca folicular. Esta teca folicular va a tener dos capas. Está la teca interna y la teca externa. La teca interna es muy importante porque está muy vascularizada y va a tener células secretoras cúbicas que tienen una gran cantidad de receptores de la hormona luteinizante. Al recibir hormona luteinizante, estas células de la teca interna sintetizan y secretan andrógenos, que serán los precursores de los estrógenos. Entonces, las células de la teca interna son muy importantes para la formación de estrógenos. Mientras que en la teca externa lo que nosotros encontramos es músculo liso y haces de fibras de colágeno que van a tener importancia más que todo durante la ovulación, que mencionaremos más adelante. Ahora, justo debajo del ovolema es la membrana plasmática del ovocito, vamos a encontrar gránulos corticales, como podemos ver en este zoom, ¿no? Esto que les estoy señalando es la membrana, ¿cierto? No, acá está la zona pelúcida y aquí también está la membrana, el ovolema. Y justo debajo podemos ver estos puntitos de aquí, que son los gránulos corticales. Estos van a contener proteasas liberadas por exocitosis cuando el óvulo es activado por un espermatozoide. Van a ser tres tipos de reacciones con el fin de evitar que otros espermatozoides fecunden a un mismo óvulo que ya ha sido fecundado, ¿no? También hablaremos de esto más adelante. Además, numerosas microvellosidades irregulares se proyectan desde el ovocito hacia la zona pelúcida y al revés, ¿no? Aquí vemos múltiples microvellosidades. Bien, ahora bien, después del folículo primario avanzado, continúa el folículo secundario. ¿Qué es lo que sucede aquí? El estrato granuloso ya tiene un espesor de 6 a 12 capas. Fíjense la gran cantidad de estratos que tiene la membrana granulosa, de 6 a 12. Y cuando llega a esta cantidad de espesor, lo que va a suceder es que aparece una cavidad única con forma de semiluna, que aquí lo vemos, a lo que nosotros le llamamos antro. Esta cavidad, este antro, va a llenarse de líquido con mucho hialuronato, lo que se le llama líquido folicular. Entonces, cuando aparece el antro con el líquido folicular, se le llama folículo secundario. De igual forma, comparen siempre, igual que las anteriores diapositivas, comparen tanto el esquema como el corte histológico para que lo comprendan. Y por último, la última etapa del desarrollo folicular es el folículo maduro o también llamado folículo de Graaf, ¿no? Este ya es bastante grande, tiene 10 milímetros de diámetro. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? El antro ya se agrandó, excepto en la región asociada con el ovocito. Fíjense la diferencia del antro entre un folículo secundario y un folículo maduro. Aquí ya se extendió bastante, ya se ve muy clara la forma de semiluna, sin embargo, no lo hace a nivel de un polo del ovocito, ¿bien? Excepto en una región asociada con el ovocito. Y a este grupo de células granulosas que no es extendida o no se extiende el antro, nosotros lo llamamos cúmulo oóforo, ¿bien? Estas células del cúmulo oóforo lo que hacen es rodear de inmediato al ovocito. Fíjese cómo el ovocito sigue rodeado aún por células de la granulosa y van a permanecer con él en la ovulación. Y a estas células que rodean al ovocito y que después se expulsan con el ovocito en la ovulación se les va a llamar corona radiada. Bien. Además, debido a su gran tamaño del folículo maduro, ya sobresale en la superficie del ovario. Y es que sí,
Comparen todas estas etapas del folículo, ¿no? O estas etapas del desarrollo folicular y fíjense cómo aquí está el folículo maduro y definitivamente como que hace irregular la superficie del ovario, ¿no? Y esto es por su gran tamaño, ¿no? Ya sobresale en la superficie del ovario. Otro dato histológico también importante de entender es que entre las células granulosas ya podemos observar los llamados cuerpos de Cole-Etzner. Bien, aquí los podemos ver entre las células de la granulosa, cuerpos de Cole-Etzner, quienes son secretados por las células granulosas y contienen hialuronato y proteoglucanos. Ahora, la producción de estrógenos se da por una cooperación entre la teca interna, que ya sabemos cuál es, y las células de la granulosa. ¿Cómo es este proceso? Primero que nada, tenemos que recordar que las células de la teca interna van a estar con una capa o van a estar en una capa altamente vascularizada. Esto que vemos acá es una célula de la teca interna, ya sabemos que es cúbica, y aquí podemos ver un vaso sanguíneo que representa lo vascularizado que está la teca interna. Bien, y además estas células que encontramos aquí tienen receptores tanto de LDL como receptor de LH. Entonces, el vaso sanguíneo lo que va a brindar es LDL. Bien, LDL. Y el receptor de LDL lo capta, lo absorbe hacia adentro de la célula con el fin de que se libere colesterol. Fíjense cómo acá ya se libera colesterol, que es el sustrato principal para la síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, se liberó colesterol. ¿Qué es lo que sigue? Que el receptor de la hormona luteinizante reciba la hormona luteinizante, como podemos ver acá, ¿no? Cuando recibe este estímulo de la hormona luteinizante, lo que hace es generar la conversión del colesterol que ha sido liberado en pregnenolona y también en andrógenos, ya sea deshidroepiandrosterona, ya sea androstenodiona y también testosterona. Entonces, son estrógenos, ¿no? Disculpen, son andrógenos, aún no son estrógenos. Entonces, ¿cómo hacen estos andrógenos para convertirse en estrógenos? Esto no es posible en la célula de la teca interna. Lo que tienen que hacer es dirigirse hacia la célula de la granulosa. Atraviesan la lámina basal, ¿no? Ya dentro de la célula granulosa, esta célula va a contener una enzima que se llama P450 aromatasa, como la podemos ver acá. Esta enzima, por estímulo de la hormona folículo estimulante, que aquí la podemos ver, la FSH, va a poder convertir los andrógenos que vienen desde las células de la teca interna a convertirlos en estrógenos, ¿no? De esta manera, la androstenodiona y la testosterona se convierten en estrona y estradiol, que ya son estrógenos. Todo este proceso que les acabo de explicar tiene su nombre y se llama aromatización. Y es justamente porque la enzima se llama aromatasa. Dato importante aquí, para el cáncer de mama que es sensible a estrógenos, se utilizan los inhibidores de la aromatasa, quienes evitan la conversión de andrógenos y en estrógenos, ¿no? Que es justamente el proceso que les acabo de explicar. Ahora, hablemos sobre la poliquistosis ovárica o síndrome de ovario poliquístico, creo que se le conoce mejor. Este es un síndrome que es caracterizado por ovarios agrandados bilateralmente con numerosos quistes foliculares, hay periodos menstruales irregulares, puede llegar a haber infertilidad, obesidad, crecimiento excesivo de vello facial, acné y piel grasosa. Histológicamente, ¿cómo vamos a ver nosotros los ovarios? Los ovarios van a tener una superficie lisa sin cicatrices. ¿Por qué? Porque no han ocurrido ovulaciones. Además, hay una gran cantidad de quistes foliculares llenos de líquidos, como podemos ver en este corte histológico. Miren los múltiples folículos, ¿no? Los quistes foliculares que están llenos de líquido en todo el supuesto antro.
con una túnica albuginea inusualmente gruesa, ¿no? Recuerden que la túnica albuginea es delgada en este tejido conjuntivo a nivel del ovario, pero acá está inusualmente gruesa. ¿Cuál es el tratamiento de la poliquistosis ovárica? Pues esto va a depender si es que la paciente quiere o tiene el deseo de tener hijos. En casos de que sí tenga deseo de procrear, se utilizan medicamentos que sensibilizan al cuerpo a la insulina y promueven la pérdida de peso. Bien, por ejemplo, metformina. Y aquellos que no desean tener hijos, se utiliza una anticoncepción combinada con estrógenos y progesterona. Ahora, hablemos de la ovulación. Ya hablamos de todo el desarrollo de los folículos, desde folículo primordial, folículo primario, secundario y finalmente folículo maduro. Ya hay un ovocito totalmente listo para poder ser expulsado. ¿Cómo se hace esto? A través de la ovulación. La ovulación es el proceso por el cual se libera un ovocito secundario desde el folículo de De Graaf, que es el folículo maduro. Esta ovulación ocurre 14 días antes del inicio del siguiente ciclo menstrual, ¿no? Recuerden que el ciclo menstrual tiene un promedio de 28 días, ¿no? Y en el día 14 de 28 es donde ocurre la ovulación. Para que esto ocurra, ¿no? Para que se genere la expulsión de este ovocito, se necesita de múltiples cambios. Por ejemplo, necesitamos un aumento del volumen y la presión del líquido folicular, ¿no? Que va a ser gracias a esta acumulación en el antro. Una proteólisis enzimática de pared folicular por plasminógeno activado, un depósito de glucosaminoglucanos entre complejo ovocito cúmulo y el estrato granuloso y una contracción de las fibras musculares lisas en la teca externa, ¿no? Lo que ya les había dicho anteriormente, que va a ser desencadenado gracias a la acción de prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas van más en relación a preparar a la mujer para el embarazo y la lactancia, ¿no? Por eso es que están asociadas, relacionadas con la ovulación. Entonces, gracias a estos procesos, listo, el folículo está roto, como vemos acá, con el fin de expulsar a este ovocito. Se genere la ovulación. Como ya sabemos, el ovocito va a ser expulsado rodeado por la corona radiada, ¿no? Que son esas células de la granulosa que permanecen alrededor del ovocito, ¿no? Entonces, el ovocito rodeado por la corona radiada es expulsado del folículo roto e ingresa a las fimbrias de la trompa uterina que lo llevan a su interior, ¿no? Hacia la trompa uterina. De esta manera, el ovocito secundario permanece viable durante 24 horas para que sea fecundado. Si no es fecundado el ovocito, se va a degenerar mientras atraviesa la trompa uterina. Dato importante, algunos ovocitos pueden ser fecundados y pueden implantarse en otros sitios que no sean el endometrio de la cavidad uterina. Por ejemplo, en la cavidad peritoneal, en la misma superficie del ovario, entre otros. Y a esto, a todo embarazo que se implanta en un lugar que no sea la cavidad uterina, se le llama embarazo ectópico, el cual no es viable y debe eliminarse quirúrgicamente o mediante el uso de ciertos medicamentos. Ahora bien, yo les mencioné que en la ovulación solamente se libera un ovocito secundario. En cada ciclo menstrual solo se libera un ovocito secundario. Sin embargo, en raras ocasiones, muy poco frecuente, varios ovocitos pueden ser expulsados en un mismo ciclo menstrual, lo que conlleva a la posibilidad de cigotos múltiples, es decir, de un embarazo múltiple, ya sea gemelos, mellizos, trillizos o demás, ¿no? Ahora bien, inmediatamente después de la ovulación, ¿no? Se expulsó al ovocito y se dirige hacia la trompa uterina, ¿no? ¿Qué es lo que queda en el ovario? ¿No? Queda el folículo roto. Bien. Cuando el folículo está roto, se va a producir una hemorragia de los capilares de la teca interna. Recuerden que la teca interna está muy vascularizada. Y esto va a formar el cuerpo hemorrágico, como vemos acá. Y es justamente por la hemorragia
de los capilares de la teca interna. Se genera un cuerpo hemorrágico. Sin embargo, luego la pared folicular se va a transformar en cuerpo lúteo. Aquí lo podemos ver en esta imagen, cuerpo lúteo, donde el tejido conjuntivo del estroma invade a la antigua cavidad folicular, al antiguo antro. Bien, además que las células de la capa de la granulosa y la teca interna se van a diferenciar en células lúteas, algo que se llama luteinización. Entonces, la pared folicular pasa a denominarse pared lútea. Bien, vamos a encontrar puras células lúteas, quienes lo que hacen es aumentar de tamaño y se llenan de gotitas lipídicas y además lipocromo. Este lipocromo es importante ya que es un pigmento que le va a brindar el aspecto amarillento, porque el cuerpo lúteo también se le llama cuerpo amarillo, y es por este mismo motivo que contienen lipocromo que les dan un aspecto amarillento, ya que es un pigmento. Ahora bien, en la pared folicular vamos a encontrar células lúteas, que son de dos tipos. Están las células luteínicas de la granulosa, que son en la gran mayoría, en un 80%, que lo que hacen es sintetizar estrógenos, progesterona e inhibina. Y también vamos a encontrar células luteínicas de la teca, en un 20%, que secretan andrógenos y progesterona. Y es que sí, esta es la función importantísima del cuerpo lúteo, continuar con la producción de hormonas, tanto de estrógenos como de progesterona principalmente. Esa es la función del cuerpo lúteo. Ahora bien, si es que la fecundación no ocurre, bien, después de 24 horas, el cuerpo lúteo se mantiene activo 10 días, sigue produciendo estrógenos y progesterona por 10 días, ¿no? Y a este se le llama cuerpo lúteo de la menstruación. Después de los 10 días, termina degenerándose por ausencia de la gonadotropina coriónica humana. ¿Qué es lo que sucede? Que las células se llenan de lípidos, más de los que ya tienen, reducen su tamaño y experimentan autólisis. Se hacen más pequeños, como podemos ver aquí. Y se acumula de material hialino que lo hace blanquecino. Y a esto se le llama cuerpo albicans. Finalmente, este desaparece lentamente durante un periodo de varios meses. Entonces, todo este es el proceso que va a tener los folículos, desde un folículo primordial, primario, primario avanzado, secundario, maduro, folículo roto, hemorrágico, cuerpo lúteo y finalmente cuerpo álbico. Ahora hablemos del proceso de capacitación. Recordemos que en el capítulo anterior, en el video anterior, hablamos sobre el aparato reproductor masculino y mencionamos que los espermatozoides pasan por un proceso de discapacitación a nivel del epidídimo, ¿no? Donde lo que hacen o lo que les sucede es que pierden la capacidad de fecundar de manera reversible. Es decir, que lo vuelven a recuperar, pero ya en el aparato reproductor femenino. Y este proceso se llama capacitación, ¿no? Su definición es proceso donde los espermatozoides adquieren o vuelven a adquirir la capacidad de fertilizar al ovocito. Y esto va a ser gracias a varias modificaciones. Por ejemplo, aumento de la actividad de la adenilato ciclasa, generando una concentración elevada de adenosín monofosfato cíclico. Hay un incremento de la tasa de fosforilación de la tirosina por la familia de cinasas. Hay una inhibición de la actividad de la serina treonina fosfatasa. Hay un aumento del pH e hiperpolarización de la membrana plasmática que activa los canales de calcio, genera aumento del calcio intracelular con el fin de generar o de adquisición de la motilidad hiperactivada. El espermatozoide se hace mucho más móvil, hiperactivo con respecto al movimiento. También hay liberación de los factores de discapacitación, que son los que adquieren a nivel del epidídimo,
y también extracción del colesterol, que es el principal inhibidor de la capacitación, así como redistribución de los fosfolípidos y las fracciones glucídicas. De esta manera, gracias a todas estas modificaciones, los espermatozoides adquieren nuevamente la capacidad de fertilizar al ovocito, ¿no? Lo que es capacitación. Ahora bien, hablemos un poco de la fecundación. Como ya sabemos, en una sola eyaculación se producen o se liberan hasta 300 millones de espermatozoides. Sin embargo, pocos centenares de millones de espermatozoides llegan al sitio de fecundación, donde deben penetrar la corona radiada para tener acceso a la zona pelúcida. Y es que en realidad muchísimos espermatozoides son capaces de penetrar la corona radiada, pero cuando hacen esto, lo que hacen es toparse con la zona pelúcida. Y solamente solo un espermatozoide es capaz de penetrar la zona pelúcida y por lo tanto un solo espermatozoide es el que fecunda al ovocito. Después, el espermatozoide entra al espacio perivitelino, lugar donde la membrana plasmática del espermatozoide se une al ovolema y se fusiona con él. Bien, esto es lo que sucede, se fusiona con el ovolema. Finalmente, el núcleo de la cabeza del espermatozoide se introduce en el ovocito conformando el pronúcleo masculino, como lo podemos ver en esta imagen. Acá está el pronúcleo masculino, que tiene 23 cromosomas paternos. Este pronúcleo masculino se alinea con el pronúcleo femenino, que son 23 cromosomas maternos. Se juntan estos 23 cromosomas de cada pronúcleo, dando un total de 46 cromosomas, finalmente formando lo que es un cigoto, que es la primera estructura y de aquí para adelante ya es todo el desarrollo embrionario que pues es todo lo que es embriología que ya hemos hablado en este canal, ¿no? Cuando iniciamos con embriología. Ahora bien, con el fin de prevenir la fecundación polispérmica, ¿qué es fecundación polispérmica? Es cuando un solo ovocito es fecundado por más de un espermatozoide. Y se debe evitar esto. ¿Por qué? Porque causa defectos cromosómicos graves y mortalidad embrionaria. Entonces, ¿cómo se evita la fecundación polispérmica? Se producen tres tipos de reacción después de que el espermatozoide fecundante penetra el ovoplasma. Primero está el bloqueo rápido de la fecundación, donde hay un bloqueo eléctrico temporal que impide la fecundación. Luego hay una reacción cortical, donde hay liberación de calcio que va a desplazar a los gránulos corticales, ¿no? Recuerden esos que están debajo de la membrana plasmática del ovocito. Se mueven los gránulos corticales hacia la superficie y se fusionan con el ovolema, aumentando temporalmente la extensión superficial del óvulo y la reorganización de su membrana. Finalmente, hay una reacción de la zona donde los gránulos corticales liberan enzimas que forman la barrera perivitelina. Y esta barrera perivitelina genera el bloqueo final y permanente de la fecundación polisospérmica. Entonces, la barrera perivitelina ya es quien sí o sí evita esta fecundación polispérmica. Ahora bien, si la fecundación ocurre, el cuerpo lúteo aumenta de tamaño y ya no es cuerpo lúteo el de la menstruación, sino es cuerpo lúteo del embarazo. Y este genera luteotropinas, ya sea paracrinas como estrógenos y somatomedina C y A, o endocrinas como la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, hormona luteinizante, prolactina y también insulina. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia del cuerpo lúteo del embarazo con el cuerpo lúteo de la menstruación? La gran diferencia es el tiempo que permanecen activas. El cuerpo lúteo de la menstruación, como mencioné, eran 10 días, que es cuando la fecundación no ocurre.
pero en el cuerpo lúteo del embarazo, su función comienza a declinar gradualmente después de 8 semanas de gestación, mucho más que 10 días. ¿Y con qué fin? ¿Por qué queremos que el cuerpo lúteo del embarazo siga generando por 8 semanas de gestación? Ya que este es el tiempo aproximado en la que se produce la placenta. Y la placenta es quien sustituye funcionalmente al cuerpo lúteo. Es por este motivo que el cuerpo lúteo del embarazo está activo mucho más tiempo que la de la menstruación, con el fin de esperar a que se produzca la estructura llamada placenta. Ahora bien, las concentraciones elevadas de progesterona bloquean el desarrollo cíclico de los folículos ováricos. Obviamente, si es que ya ocurrió fecundación y va a venir todo un embarazo, lo que queremos es que deje la mujer de ovular, porque no tiene sentido que siga liberando ovocitos cuando ya hubo una fecundación, implantación y la mujer se encuentra gestante. Y esto va a ser gracias a los niveles elevados de progesterona. No olviden que esta hormona está relacionada con el embarazo y también con la lactancia. Dato importante aquí, la gonadotropina coriónica humana se detecta en el suero, es decir, en sangre, en el sexto día de embarazo y en la orina en el día 10 a 14, después de la fecundación, por lo que es la base para las pruebas de embarazo, ¿no? La prueba de embarazo de sangre, de orina, lo que hacen es cuantificar los niveles de gonadotropina coriónica humana, ¿no? Si es que son positivos, si es que son negativos, o cuantificarlos dependiendo el tipo de prueba. Además, un aumento rápido de la gonadotropina coriónica humana es responsable de las náuseas matutinas, que son uno de los primeros signos del embarazo. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, muy pocos de los folículos ováricos que inician su diferenciación en el ovario embrionario completan su maduración. La gran mayoría degenera y desaparecen a través de atresia folicular ovárica, que es la apoptosis de las células granulosas. Sin embargo, esta atresia folicular ovárica va a depender, su proceso va a depender en qué fase del folículo se encuentre. Por ejemplo, en los folículos primordiales, que son los primeritos, ¿no? La primera etapa, el ovocito es muy inmaduro, ¿no? Por lo tanto, el ovocito inmaduro simplemente reduce su tamaño y se degenera. Y los folículos atrésicos se retraen y desaparecen. Un proceso muy simple, muy sencillo. Pero, ¿qué sucede cuando los folículos ya están en crecimiento, ya son primarios, secundarios incluso, ¿no? Primario inicial o avanzado? Estos necesitan de acontecimientos secuenciales, de muchos más pasos para poder generar su atresia. Primero, necesitan una iniciación de la apoptosis dentro de las células granulosas. Luego, una colonización de la capa granulosa por neutrófilos y macrófagos. Necesitan de leucocitos para poder generar la atresia de estos folículos en crecimiento. Necesitan una invasión de la capa granulosa por franjas de tejido conjuntivo vascularizado, una exfoliación de las células de la granulosa en el antro folicular, se desprenden, una hipertrofia de las células de la teca interna, colapso del folículo conforme continúa la degeneración y finalmente una invasión de la cavidad del folículo por tejido conjuntivo. Entonces, el proceso de la atresia en folículos en crecimiento es más complejo que en un folículo primordial. Todo este proceso de la atresia va a estar regulada principalmente por la proteína inhibidora de la apoptosis neuronal, quien está presente en todas las etapas de crecimiento del folículo, pero ausente en los folículos atrésicos. Entonces no se olviden, la atresia está regulada principalmente por la proteína inhibidora de la apoptosis neuronal. Bien. Ahora, los ovarios tienen una irrigación sanguínea que es dada por ramas de dos arterias, ¿bien? De las arterias ováricas y de las arterias uterinas. Las arterias ováricas son ramas de la aorta abdominal. Aquí podemos ver una arteria ovárica. Estas lo que hacen es anastomosarse
con las ramificaciones ováricas de las arterias uterinas. Acá tenemos la arteria uterina, la cual es rama de la arteria ilíaca interna, ¿no? Acá está la arteria uterina, genera ramas ováricas que aquí mismo se anastomosan con la arteria ovárica. De esta anastomosis que les estoy señalando salen arterias espirales y estas arterias espirales son las que se introducen en el hilio ovárico, ¿no? Para irrigarlo, por supuesto. Además, las venas que acompañan a las arterias forman un plexo pampiniforme que emergen del hilio. Además, a partir de este se forma la vena ovárica, que es el drenaje, ¿no? Se encarga del drenaje venoso. Por otro lado, los vasos linfáticos siguen el trayecto de las arterias ováricas conforme ascienden hacia los ganglios linfáticos paraórticos en la región lumbar. Por otro lado, por parte de la inervación, las fibras nerviosas autónomas son conducidas por el plexo ovárico. Siguen a las arterias e inervan al músculo liso de las paredes vasculares. Recuerden que estamos hablando de fibras nerviosas autónomas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos el control de estos. Por eso es que inervan al músculo liso, porque nosotros no controlamos nuestro músculo liso. Por otro lado, las terminaciones nerviosas sensitivas están dispersas en el estroma y envían sus impulsos a través del plexo ovárico, que alcanza los ganglios de la raíz dorsal de los primeros nervios lumbares. Dato importante aquí, durante la ovulación, 45% de las mujeres padecen dolor a la mitad del ciclo menstrual, que también se le llama dolor de Mittelschmerz, que es descrito como un dolor agudo en la región abdominal baja que dura pocos minutos hasta 24 horas. Ahora hablemos de las trompas uterinas, o también llamadas trompas de falopio. Estos son órganos pares que tienen de 10 a 12 centímetros de longitud, que lo que hacen es extenderse desde el útero, aquí está el útero, hasta los ovarios, ¿no? Todo lo que les estoy señalando en estos momentos es el recorrido de las trompas uterinas. No olviden que tienen de 10 a 12 centímetros de longitud. ¿Cuál es su función? Son encargados de transportar el óvulo del ovario hacia el útero y proveer el ambiente necesario para la fecundación y desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula, que es aproximadamente 3 días. Entonces, estas son las dos funciones más importantes de la trompa uterina. Transporte del óvulo y ser un microambiente o un ambiente óptimo para la fecundación, ya que es aquí donde ocurre la fecundación. Este es un dato, una pregunta que siempre la hacen. ¿Dónde ocurre la fecundación? En la trompa uterina. Bien, ahí es donde ocurre. Ahí se forma el cigoto y ahí se transporta hasta que es una mórula que recién ingresa a la cavidad uterina. Ahora, la trompa uterina tiene 4 segmentos. Primero está el infundíbulo, que aquí lo estoy señalando, que tiene como que una forma de embudo que es contiguo o se encuentra al costado del ovario y es desde donde se extienden las fimbrias que, como ya mencionamos anteriormente, reciben al ovocito durante la ovulación. Luego está la ampolla, que es el segmento más largo, ¿no? Abarca 2/3 de la longitud de la trompa uterina y es el sitio donde mayormente, con mucha diferencia, ocurre la fecundación. Entonces, mucho más específicos, ¿dónde es el lugar donde ocurre el mayor porcentaje de fecundaciones? En la ampolla de la trompa uterina o trompa de falopio, como lo conozcan. El tercer segmento es el istmo y finalmente está la porción uterina o también llamada intramural que tiene 1 centímetro de longitud y esta es la que se abre o desemboca en la cavidad uterina. Histológicamente está compuesta por 3 capas. Tenemos la serosa, que es la capa más externa, que es mesotelio más tejido conjuntivo. Luego está la muscular, que se subdivide en una capa circular interna más una capa longitudinal externa delgada. Y en lo más interno encontramos la mucosa, que tiene pliegues longitudinales delgados
con revestimiento de epitelio cilíndrico simple. Aquí podemos ver la mucosa y fíjense la gran cantidad de pliegues que tiene. Y aquí, en un corte mucho más ampliado, vemos como el revestimiento claramente es de epitelio cilíndrico simple. Todo lo que les estoy señalando acá. Todo esto es epitelio cilíndrico simple. En este epitelio cilíndrico simple vamos a encontrar dos tipos de células. Están las células ciliadas, que tienen un movimiento ondular hacia el útero por el transporte, ¿no? Se encarga del transporte. Y células no ciliadas en tachuela, que son secretoras de sustancias nutritivas al óvulo con el fin de brindar este ambiente necesario para la fecundación. Bien, ahora, el estrógeno estimula la ciliogénesis, ¿no? Por parte de las células ciliadas, y la progesterona incrementa la cantidad de células secretoras, estas en tachuela. Entonces, no se olviden de estas dos funciones muy importantes de las trompas uterinas: transporte del óvulo y ser un ambiente necesario para la fecundación. ¿Dónde es que ocurre con mayor frecuencia la fecundación? En la ampolla de la trompa uterina. Bien, ahora hablemos sobre el útero. El útero es un órgano hueco, que quiere decir que tiene una cavidad, que en nulíparas, que ya sabemos el significado, el útero mide de 30 a 40 gramos, tiene 7.5 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor. ¿Qué es lo que hace el útero? Recibe una mórula en proliferación rápida que es proveniente de la trompa uterina, como ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, al útero nosotros podemos dividirlo en dos regiones. Está el cuerpo del útero, que en su parte superior se expande por arriba de la desembocadura de las trompas uterinas. Aquí podemos ver la porción intramural que mencionamos, ¿no? La porción uterina de la trompa que desemboca en esta cavidad uterina, y su porción superior vemos que se expande por arriba. Y a esto se le llama fondo uterino, o también llamado fondo del útero, ¿no? Todo esto que les estoy señalando es el cuerpo del útero. Sin embargo, también existe otra región que se le llama cuello uterino, o también llamado cervix. Este es la porción inferior que tiene como que una forma de barril, que es lo que les estoy señalando, que se separa del cuerpo a través del istmo. Este tiene un conducto cérvico-uterino que va a tener dos aberturas en cada extremo. El orificio interno, que aquí lo podemos ver, el orificio interno se comunica el cervix con la cavidad uterina, mientras que el orificio externo comunica con la vagina. Bien, ahora, el útero, o más que todo el cuerpo del útero, va a estar compuesto de tres capas. Primero está el endometrio, que debería ser la mucosa del útero. Este endometrio experimenta cambios cíclicos mensuales, ¿no? Que está relacionado con la maduración de los folículos ováricos, como preparación para la implantación del embrión y acontecimientos subsecuentes. Ahora bien, al endometrio nosotros lo podemos dividir en dos capas, como lo podemos ver en este esquema. Está el estrato funcional, que es lo que les estoy señalando, que es aquella porción gruesa que se desprende durante la menstruación, algo que hablaremos más adelante. Y el estrato basal o capa basal, que va a ser aquella que no se desprende y que posteriormente sirve como fuente para la regeneración del estrato funcional en un nuevo ciclo menstrual. Bien, ahora, el endometrio va a estar revestido por un epitelio cilíndrico simple, como lo pongo acá. Este epitelio cilíndrico simple. En diversas zonas, este epitelio lo que hace es invaginarse en su lámina propia, como lo podemos ver aquí, con el fin de formar las glándulas uterinas. Esta es una glándula uterina, que es una invaginación
del epitelio cilíndrico simple que reviste a este endometrio. Ahora bien, es importante también comprender la irrigación en este caso. ¿Qué es lo que sucede? La arteria uterina, como lo podemos ver acá, lo que hace es emitir de 6 a 10 arterias arqueadas. Aquí podemos ver arteria arqueada. Estas arterias arqueadas lo que hacen es anastomosarse en el miometrio, que es otra capa que ahorita hablaremos. Y desde allí emiten arterias radiales que se caracterizan por ser rectas. Aquí podemos ver arteria radial recta. Esta ya ingresa en la capa basal del endometrio, en el estrato basal, ¿no? A medida que va ascendiendo, si se dan cuenta, se va espiralizando, de manera que ya no se llama arteria radial recta, sino se llama arteria en espiral. Bien, aquí podemos ver arteria en espiral. A medida que asciende a la capa funcional, va a ir emitiendo muchas arteriolas que lo que hacen es anastomosarse, como podemos ver acá ya en la parte más superior, ¿no? De esta manera la irrigación. Ahora, hagamos una consideración funcional para hacer un pequeño resumen de lo que es la regulación hormonal del ciclo ovárico. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero que nada, que ciclo ovárico es diferente que ciclo menstrual. Más adelante hablaremos de ciclo menstrual, sí, pero ahorita mencionaremos el ciclo ovárico. Lo que sí tenemos que saber es que en cada ciclo menstrual, que aquí lo podemos ver, ¿no? Resumido, el ovario experimenta dos fases que son parte del ciclo ovárico, como lo podemos saber aquí donde estoy señalando, ¿no? Entre estas dos fases es donde ocurre la ovulación. ¿Cuál es la primera fase? La fase folicular. Bien, la fase folicular. Este inicia con el desarrollo de folículos primarios entre el día 5 y 7 del ciclo menstrual, como podemos ver aquí. En el día 8, la hormona folículo estimulante es la principal hormona encargada del crecimiento folicular. Miren cómo aquí aumentan los niveles de la hormona folículo estimulante que está representado con el color verde. Bien, de esta manera se produce el desarrollo folicular y el folículo comienza a secretar estrógenos. Fíjense cómo aumentan los niveles de estrógeno aquí donde estoy señalando. Este aumento de estrógeno va a inhibir la secreción de la hormona folículo estimulante, por eso es que desciende. Y esto va a ser por retroalimentación negativa, ¿no? A partir de aquí, la progesterona comienza a aumentar por efecto de la hormona luteinizante que también aumenta ya al final de la fase folicular. Y esta progesterona que es producida por estímulo de la hormona luteinizante induce la ovulación que ocurre en el día 14, como podemos ver aquí, ¿no? Induce la ovulación por este aumento de progesterona por efecto de la hormona luteinizante. Se produce la ovulación y comienza la segunda fase del ciclo ovárico, que es la fase lútea. ¿Qué es lo que sucede aquí? El cuerpo lúteo comienza a secretar estrógenos y grandes cantidades de progesterona, como lo podemos ver aquí esquematizado, representado. Tanto la progesterona aumenta en bastantes niveles y de igual forma los estrógenos, quienes hacen que el endometrio inicie su fase secretora, algo que es parte del ciclo menstrual que hablaremos más adelante, con el fin de que de preparar al útero para la implantación. Si es que no ocurre la fecundación, ni mucho menos la implantación, el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo lúteo de la menstruación y degenera en unos pocos días, en 10 días dijimos, y disminuyen las concentraciones hormonales, lo que induce a la fase menstrual. Bien, que es este desprendimiento del endometrio. Ahora, la segunda capa del útero, ¿no? Aparte del endometrio, es el miometrio. Bien, el miometrio es la capa más gruesa, por bastante diferencia, como podemos ver en este corte, ¿no? Altamente, es una capa muy gruesa el miometrio en el útero, que está compuesto de 3 subcapas de músculo liso, que no puede controlar la mujer.
Está el estrato vascular, que es la capa media con vasos sanguíneos grandes y vasos linfáticos. Es la subcapa más gruesa y posee haces entrelazados de músculo liso con un patrón circular o espiral. Y luego al costado, ya sea interna o externamente del estrato vascular, ya que es la capa media, encontramos otras dos capas que son paralelos al eje longitudinal del útero. Ahora, ojo con este dato. En un útero no gestante, las células musculares lisas miden 50 micrómetros de diámetro, mientras que en una gestante llegan a ser hasta de 500 micrómetros de diámetro. Es porque estas células se estiran, no necesariamente proliferan, sino más bien se estiran. Por eso es que, dato importante aquí, a medida que progresa el embarazo y el útero va creciendo con el pasar de los meses, la pared uterina se torna cada vez más delgada. Y esto es importantísimo, ya que gracias a que la pared uterina se hace delgada, es posible que el médico o cualquier persona pueda llegar a palpar al feto, ¿no? Y por lo tanto realizar lo que se conocen como maniobras de Leopold, ¿no? Que es para poder palpar el feto y saber si está en una posición transversal, probablemente, si es distóxico, entre otros. Es un dato muy importante a nivel de rotación tanto de ginecología o más que todo de obstetricia. ¿Bien? Recuerden, las células musculares lisas en el embarazo no proliferan, sino que se estiran. Bien, se estiran y hacen a la pared uterina más delgada. Y la siguiente capa es el perimetrio. Es una capa serosa externa que consta en mesotelio más tejido conjuntivo laxo. Este cubre toda la superficie posterior del útero, pero solo una parte de la superficie anterior. El resto va a estar cubierto por adventicia. Entonces recuerden, el útero no solamente consiste en serosa, sino también consiste en adventicia en cierta parte de la porción anterior del útero. Ahora hablemos de los cambios cíclicos durante el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene una duración promedio de 28 días, puede ser de más, pero el promedio es que sea 28 días y es controlado en última instancia por las gonadotropinas o por las gonadotropinas secretadas por la adenohipófisis, es decir, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, el ciclo menstrual va a tener tres fases sucesivas. Primero tenemos la fase proliferativa. Aquí lo podemos ver en este esquema. Todo esto es la fase proliferativa. La fase proliferativa inicia al final de la fase menstrual con un endometrio de 1 milímetro de espesor. Bien, este es el primer dato. La fase proliferativa inicia con un endometrio de 1 milímetro de espesor. Este va a ir desde el día 5 aproximadamente, que es los días máximos que debe ocurrir la fase menstrual, y va a ir desde el día 5 hasta el día 14. De manera que en el día 14 pasa de un endometrio de 1 milímetro a tener un endometrio de 3 milímetros. Por acción de los estrógenos van a ocurrir los siguientes cambios en la fase proliferativa. Primero, las células epiteliales reconstituyen las glándulas y migran para cubrir la superficie endometrial. Bien, se genera el recubrimiento de este epitelio que era cúbico, ¿verdad? De este epitelio que recubría y luego se formaban las glándulas uterinas. Luego están las células del estroma que proliferan, secretan colágeno y sustancia fundamental, y las arterias en espiral se alargan. Estos son los cambios que ocurren en la fase proliferativa. Luego está la fase secretora, la cual ya comienza después de la ovulación, ¿no? Que es después del día 14, y que por efecto de la progesterona ocurren los siguientes cambios. El endometrio, que mide 3 milímetros, comienza a ser edematoso, de manera que llega a medir de 5 hasta 6 milímetros de espesor. Se hace más o tiene mayor espesor. Además, las glándulas crecen que brindan un aspecto dentado en un corte histológico, como podemos ver aquí.
Miren cómo generan un aspecto dentado, es porque estas glándulas uterinas han crecido. Además, el epitelio produce líquido mucoide con sustancias nutritivas, principalmente glucógeno, que son muy necesarios para la implantación. Y además, las células del estroma se transforman en células deciduales con la implantación del blastocisto, algo que es más que todo sobre embriología. Y la tercera fase es la fase menstrual. La fase menstrual va a depender si es que hay fecundación e implantación o si es que no hay fecundación ni mucho menos implantación. ¿Qué sucede si es que no hay fecundación ni implantación? Lo que sucede es que el cuerpo lúteo va a producir hormonas solamente por 10 días. Luego disminuyen con rapidez estas hormonas, tanto la progesterona como los estrógenos. ¿Esto qué va a generar? Primero, contracciones periódicas de las paredes de las arterias en espiral que generan isquemia del estrato funcional, que es la que se desprende. Primero hay una isquemia de este estrato funcional. Segundo, las glándulas detienen su secreción y se vuelven menos edematosos, disminuye el espesor del endometrio. De manera que 2 días después hay una disgregación del epitelio del revestimiento superficial y una rotura de los vasos sanguíneos. Hay un desprendimiento de todo este estrato funcional, que ya lo mencionamos. De manera que solo queda el estrato basal. Y a toda esta hemorragia, todo este desprendimiento del endometrio, del estrato funcional del endometrio que ocurre, va a ser expulsado a través del cuello uterino, a través de la vagina, ¿no? Es una hemorragia y a esto se le conoce como menstruación, ¿no? Que dura más o menos de 3 a 5 días y puede generar una liberación, una hemorragia de sangre desde 35 hasta 50 mililitros, ¿no? Aproximadamente. Esto es la menstruación. Termina el desprendimiento de todo este endometrio y vuelve el ciclo menstrual con otra fase proliferativa. Ahora, ¿qué sucede si es que sí hay fecundación y sí hay implantación? El blastocisto se incrusta en la mucosa uterina en el inicio de la segunda semana y las células del corión de la placenta en desarrollo producen gonadotropina coriónica humana y otras luteoproteínas. ¿Por qué es muy importante que se produzca gonadotropina coriónica humana? Es que esta gonadotropina lo que hace es mantener al cuerpo lúteo para que no degenere o deje de producir hormonas después de 10 días, sino que continúe produciendo progesterona y estrógenos, impidiendo la involución del endometrio. Se convierte en el cuerpo lúteo del embarazo. Ahora bien, si es que quieren conocer mucho más con lo que es la formación del blastocisto, el proceso de implantación y de la decidua, ¿no? De la formación de la decidua, del corión, de la placenta y más, les recomiendo ver los vídeos tanto de la primera y segunda semana de desarrollo, la cual los links de cada vídeo los dejaré en la descripción de este vídeo por si quieren ir a chequearlo, conocer más sobre estos temas. Bien, ahora, hablemos del cuello uterino, que también es parte del útero. Tenemos que saber que su mucosa cervical tiene de 2 a 3 milímetros de espesor y contiene glándulas ramificadas grandes y carecen de arterias en espiral, mientras que el cuerpo del útero, su endometrio, tiene arterias en espiral. En el cuello uterino no encontramos y tampoco se desprende durante la menstruación. La mucosa cervical no se desprende durante la menstruación, cosa que sí ocurre en el útero, que lo acabamos de hablar. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga cambios funcionales en relación al ciclo menstrual. Lo que sucede es que a la mitad del ciclo menstrual, ¿no? Cuando ya ocurre la ovulación, la cantidad de moco producido se incrementa 10 veces y es menos viscoso. ¿Esto qué va a hacer? Va a proporcionar un medio más favorable para el transporte espermático dentro del conducto cérvico-uterino. Aporta también para el transporte de espermatozoides
hacia la cavidad uterina. Dato importante aquí, el bloqueo de los orificios de salida de estas glándulas ramificadas que se encuentran en la mucosa cervical generan retención de sus secreciones, de su moco, lo que forma dilataciones quísticas que se llaman quistes de Naboth. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. Esta es la mucosa, debajo de la mucosa están estos quistes de Naboth, que es porque están obstruidos y se acumula este moco viscoso o menos viscoso dependiendo del ciclo menstrual, que solamente son clínicamente importantes si es que hay en una gran cantidad de estos quistes de Naboth. Así que podrían ser considerados patológicos solo si están en gran cantidad. Si es que no están en gran cantidad, son considerados hasta fisiológicos incluso. Ahora, con respecto a la histología, nos importa comprender qué es el exocervix y qué es el endocervix. El exocervix es la porción proyectada hacia la vagina, ¿no? Este es el cuello uterino, acá está el orificio externo y esta es la porción proyectada hacia la vagina. Por lo tanto, este es el exocervix, lo que les estoy señalando. Y este va a estar revestido por epitelio plano estratificado, como podemos ver acá. Esto es epitelio plano estratificado, exocervix, y aquí de igual forma. El endocervix, por otro lado, es la porción proyectada hacia el conducto cervicouterino, que es todo esto que vemos aquí, ¿no? Todo esto es el conducto cervicouterino, y aquí es donde encontramos todo lo que es el endocervix, lo que les estoy señalando. Bien, y este endocervix va a estar revestido por epitelio cilíndrico simple. Aquí podemos ver epitelio cilíndrico simple y epitelio plano estratificado que es del exocervix. Ahora bien, entre estos dos va a haber una brusca transición a lo que se le llama zona de transformación. Entonces, justamente este pequeño texto que podemos ver acá, es muy importante que lo memoricen, que lo comprendan, que lo aprendan, ya que es algo que definitivamente tienen que tenerlo en cuenta y que lo van a volver a ver o leer cuando roten por ginecología, cuando vean el tema de cáncer de cervix. Bien, recuerden muy bien esto. Exocervix, lo normal es epitelio plano estratificado. Endocervix, lo normal es epitelio cilíndrico simple. Bien, y entre los dos está la zona de transición. Ahora hagamos una correlación clínica para hablar sobre la citología del cuello uterino, que aquí hablamos de la prueba de Papa Nicolau. Bien, esta es una herramienta de diagnóstico que al agregar en un medio líquido o extender sobre un portaobjetos a las células epiteliales superficiales que se eliminan de la mucosa para su análisis microscópico o su tinción de Papa Nicolau. Aquí podemos presenciar cambios no neoplásicos y anomalías en las células epiteliales. En caso de los cambios no neoplásicos, detecta el pH vaginal, que generalmente debe ser bajo, un pH aproximadamente de 4, un ambiente ácido. Pero se puede detectar un medio alcalino que favorece la proliferación de agentes infecciosos. ¿Esto qué quiere decir? Que la citología del cuello uterino es útil para el diagnóstico de vulvovaginitis, que es probablemente la enfermedad ginecológica más frecuente, la vulvovaginitis. Y en caso de anomalías en células epiteliales, detecta las etapas precancerosas del cuello uterino, siendo la prueba de Papa Nicolau un método de detección muy eficaz y económico para la prevención del cáncer cérvico-uterino. Por eso también quiero hablar o hacer una correlación clínica para hablar sobre el cáncer del cuello uterino e infecciones por virus del papiloma humano. Y es que sí, una infección por el virus del papiloma humano es el factor de riesgo más frecuente para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Entre otras está la edad avanzada, tabaquismo, pero el factor de riesgo más frecuente y más peligroso es el virus del papiloma humano. Y este tiene más de 30 tipos. ¿Bien? Alrededor de 12 tipos son de bajo riesgo.
más que todo el tipo 6 y el tipo 11. Estos de bajo riesgo causan verrugas genitales. Muy difícilmente te llegan a provocar cáncer. Pero existen 13 tipos del virus de papiloma humano que son catalogados como los de alto riesgo. Aquí está principalmente el tipo 16 y el tipo 18. Y estos sí pueden causar cáncer de cuello uterino, ano, vagina, vulva e incluso también pene. También puede generar cáncer en los varones, el virus del papiloma humano. Ahora, ninguna de las vacunas es terapéutica, pero inducen el desarrollo de la inmunidad específica contra las infecciones por el VPH. Además, se debe seguir las recomendaciones más recientes para la detección del cáncer de cuello uterino dados por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué recomendaciones nos quieren dar? Es que en mujeres de 21 a 29 años de edad se recomienda que se realicen una citología cervical, es decir, una prueba de Papa Nicolau cada año. Mientras que en mujeres de 30 a 65 años, una prueba de BPH más una citología cervical cada 5 años o una citología cervical cada 3 años. Estas son las dos recomendaciones que nos da el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, recomendaciones que yo invito a que las mujeres que tal vez estén viendo este vídeo o aquellos varones también que conozcan tal vez a sus madres, a sus hermanas, a sus familiares, amigas, que se encuentren entre estos rangos de edad, a que sigan estas recomendaciones, ya que no existe mejor manera, más con un cáncer todavía, no existe mejor manera que la detección temprana, ¿no? Que prevenir, que detectar tempranamente el cáncer, ¿no? Entonces, indico o sugiero a que, o invito más que todo, a que cumplan con estas recomendaciones que brinda este Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ¿no? Hacerse la prueba de Papa Nicolau. El tratamiento de las lesiones precancerosas es la biopsia en cono, algo que se llama conización, donde se extirpa o destruye una porción en forma de cono que contiene parte del ectocervix, zona de transformación y conducto cérvico-uterino, ¿no? Es más que todo para lesiones precancerosas, la conización. Ahora hablemos de la placenta. La placenta es considerado un órgano endocrino también, ¿no? Aquí, ¿por qué es considerado un órgano endocrino? Porque produce hormonas esteroideas y hormonas peptídicas. Las hormonas esteroideas que produce son progesterona y estrógenos, que como ya sabemos, son importantes para mantener el embarazo y sustituir funcionalmente al cuerpo lúteo. Mientras que las hormonas peptídicas está la gonadotropina coriónica humana, que ya sabemos que es para la implantación y mantenimiento del embarazo, y su síntesis comienza alrededor del día 6. También está la somatomamotropina coriónica humana, también llamado lactógeno placentario humano, que se sintetiza en el sincitio trofoblasto y promueve el crecimiento general. Regula el metabolismo de la glucosa y estimula la proliferación de los conductos mamarios en las mamas maternas. Por eso se llama lactógeno. También somatomedina C y A, que son producidas por el citotrofoblasto y estimulan su proliferación y diferenciación. También factor de crecimiento endotelial, ¿no? Que es más que todo relacionado para el desarrollo y diferenciación de la placenta. También está la relaxina, que genera ablandamiento del cuello uterino y los ligamentos pélvicos en preparación para el parto. Entonces la placenta también tiene acción para la preparación del parto. Leptina, que es sintetizada por el sincitio trofoblasto para regular el almacenamiento materno de sustancias nutritivas de acuerdo con las necesidades del feto, entre otros factores de crecimiento. Ahora bien, si quieren conocer con mucha más profundidad sobre la placenta, ya sea su formación, las vellosidades, la barrera placentaria, quieren comprender qué es el sincitio trofoblasto o qué es el citrotrofoblasto, les recomiendo ver mis vídeos tanto de la tercera semana de desarrollo como del tercer mes al nacimiento, de igual forma
Dejaré los links de ambos vídeos en la descripción de este vídeo por si quieren profundizar con respecto a la placenta, ¿no? Que es algo más de embriología que de histología. Pero igual se menciona porque es un órgano endocrino. Ahora hablemos sobre la vagina. La vagina es una vaina fibromuscular que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal. Y este consiste en los siguientes estratos. Vamos a ver una capa mucosa, que es todo esto que estoy señalando, el cual posee pliegues abundantes, todos estos pliegues de aquí. Y está revestida por epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Y cómo podemos saber que no es queratinizado? Porque si se dan cuenta, en las células de los epitelios del epitelio plano estratificado, van a darse cuenta que tienen núcleos, ¿no? No en comparación a la piel, que sí es queratinizado y ya no tiene núcleos. Esa es la gran diferencia histológica. Luego está la capa muscular, la cual se subdivide en una capa circular interna y una capa longitudinal externa, que es mucho más gruesa, y una capa adventicia, que tiene un estrato interno de tejido conjuntivo denso con fibras elásticas que dan flexibilidad y resistencia a la pared vaginal, y un estrato externo de tejido conjuntivo laxo con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, ¿no? Muy importante comprender esta capa adventicia, más que todo su estrato interno, por esta resistencia a la pared vaginal. Alguna afección justamente a este estrato tiene mayor tendencia la mujer de generar un prolapso, que es una enfermedad ginecológica. Ahora, la superficie del epitelio va a estar lubricada por moco, que es producido por las glándulas cervicales, ¿no? Estas que si se obstruyen generan los quistes de Nabot. Y la lámina propia posee dos regiones. Una región externa, que está justo debajo del epitelio, que es tejido conjuntivo laxo muy celular, y una región más profunda y densa que es contigua a la capa muscular, ¿no? También tiene lámina propia la vagina. Ahora hablemos de los genitales externos. En conjuntos, estos se conocen como vulva, ¿no? Un dato que mencioné al inicio del vídeo, que está revestido de epitelio plano estratificado. Aquí tenemos múltiples genitales externos. Está, por ejemplo, el monte de pubis, que es una prominencia redonda sobre la sínfisis del pubis formada por tejido adiposo subcutáneo. También están los labios mayores, que son los homólogos de la piel del escroto, que contienen una capa delgada de músculo liso y gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. En la superficie externa hay vello púbico, en la interna no. Pero en ambas hay glándulas sebáceas y sudoríparas, como vemos en este corte histológico, ¿no? Este es un corte histológico del labio mayor y aquí podemos ver presencia de glándulas sebáceas, ¿no? Glándulas sebáceas. También están los labios menores, que son homólogos de la piel, pero del pene, mientras que los labios mayores son homólogos de la piel del escroto, los labios menores son homólogos de la piel del pene. Bien, tienen gran cantidad de melanina, carecen de tejido adiposo, tienen muchos vasos sanguíneos, fibras elásticas delgadas y glándulas sebáceas grandes. También está el clítoris, que es la homóloga del pene, tiene dos cuerpos cavernosos, el glande del clítoris que está cubierto por su propio prepucio y contiene abundantes terminaciones sensitivas. Recuerden que es homóloga del pene. También está el vestíbulo, que contiene gran cantidad de glándulas mucíparas pequeñas que se llaman glándulas vestibulares menores, también llamadas de Skene, y también hay glándulas vestibulares mayores o también llamadas de Bartolini, que son homólogas de las glándulas bulbouretrales masculinas. Dato importante aquí, si el conducto de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini se obstruyen, hay acumulación de secreción glandular y una posterior dilatación, a lo que se le llama quiste de Bartolino. No confundan el quiste del Bartolino, que es a nivel de genital externo, con el quiste de Naboth, que es a nivel del cervix. No vayan a confundirse por el nombre. El quiste de Bartolino puede infectarse y causar dolor intenso,
enrojecimiento y tumefacción del labio mayor afectado. Todos los genitales externos contienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas. Tiene corpúsculos de Meissner, que se encuentran más que todo en la piel del monte del pubis y labios mayores. Está el corpúsculo de Pacini, que tiene labios mayores o que se encuentra más que todo en labios mayores y tejido eréctil, motivo por el cual son muy importantes para la excitación fisiológica, y también terminaciones nerviosas libres que están distribuidos equitativamente. Y una diferencia entre los genitales externos o del aparato reproductor femenino en comparación al masculino es que el aparato reproductor femenino tiene muchísima mayor cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas en comparación al masculino. Por último, hablemos sobre las glándulas mamarias. Tenemos que saber que hasta la pubertad las glándulas mamarias tienen el mismo desarrollo tanto en varones como en mujeres. Pero ¿qué sucede cuando ya llega la pubertad? En los varones, la testosterona inhibe el crecimiento adicional al actuar en las células mesenquimatosas, mientras que en mujeres sigue desarrollándose por los estrógenos y la progesterona. Sin embargo, en las mujeres, si bien se produce un desarrollo, sigue desarrollándose, permanecen en un estado inactivo, a no ser que terminen en gestación, que se embaracen. Bien, mientras que no estén embarazadas, sigue desarrollándose, pero en un estado inactivo. ¿Qué sucede cuando ya se tienen embarazo e inmediatamente después del parto? ¿Qué sucede? Es que inicia la secreción láctea, que es producido por la prolactina, y su posterior eyección estimulado por la oxitocina. Ahora bien, la epidermis del pezón y la areola, aquí podemos ver el pezón y lo que está alrededor es la areola, es atravesada por papilas dérmicas largas y cubierta por epitelio plano estratificado y queratinizado. En su profundidad hay fibras musculares lisas en tejido conjuntivo denso, de forma radial y circunferencial, y en los conductos galactóforos en forma longitudinal. Muy importante es esta coordinación y esta proyección de estas fibras musculares lisas para el correcto o la correcta eyección de leche. Bien, ahora, la areola tiene glándulas sebáceas, sudoríparas y mamarias modificadas, a los que se les conoce como glándulas de Montgomery, que inclusive podemos visualizarlo, ¿no? En la areola, son como que pequeñas elevaciones, ¿no? Estas glándulas de Montgomery producen una secreción lubricante y protectora que modifica el pH de la piel e inhibe la proliferación microbiana. Bien, esta es la importancia de las glándulas de Montgomery. Ahora, las glándulas mamarias son sudoríparas apocrinas tubuloalveolares modificadas, que en estado inactivo consisten de 15 a 20 lóbulos irregulares, separados por bandas de fibras de tejido conjuntivo. Y aquí los podemos ver. Todos estos son los lóbulos irregulares que son de 15 a 20. Cada uno separado por bandas fibrosas de tejido conjuntivo. Bien, estos lóbulos van a terminar en un conducto galactóforo, que lo podemos ver acá. Este conducto galactóforo ya se dirige hacia el pezón, donde cerca de este va a tener una porción dilatada, a lo que se le llama seno galactóforo. Y este ya termina desembocando a nivel del pezón. Ahora bien, el revestimiento de este conducto va a depender en qué zona nos estemos hablando. Por ejemplo, el conducto galactóforo, cerca de sus orificios, ¿no? Del orificio que desemboca en el pezón, va a ser revestido por epitelio plano estratificado queratinizado. Pero en los senos galactóforos, que es esta porción dilatada,
pasa a ser dos capas de células cúbicas, es decir, epitelio cúbico estratificado. Y finalmente, en el resto del conducto galactóforo está revestido solamente por una capa de célula cilíndrica, es decir, es epitelio cilíndrico simple. Entonces, fíjense en la diferencia de revestimiento. Ahora bien, a lo largo del conducto galactóforo, como lo podemos ver acá, van a irradiarse unidades lobulillares del conducto terminal, que es esta estructura, que es como que una aglomeración parecida a un racimo de alvéolos, que consta de las siguientes estructuras. Están los conductillos terminales, que son estos de acá, que durante el embarazo y posparto se diferencian en alvéolos secretores totalmente funcionales que producen leche. Estos son los que producen leche, los conductillos terminales. Luego está el conducto colector intralobulillar, que es este de aquí. Lo que hace es transportar las secreciones alveolares hacia el conducto galactóforo. Bien, que ya sabemos que es el que desemboca a nivel del pezón. Y también está el estroma intralobulillar, que es tejido conjuntivo laxo sensible a hormonas, por supuesto, a la prolactina y también a la oxitocina. Ahora bien, en asociación a estas estructuras hay dos tipos de células. Están las células epiteliales glandulares que revisten el sistema de conductos para la producción de leche y células mioepiteliales que se encuentran entre las células epiteliales y la lámina basal. Y como son mio, que viene de músculo, contribuye a la eyección de la leche durante la lactancia. Ahora bien, la glándula inactiva, ¿no? La glándula mamaria en un estado inactivo, que es cuando no hay embarazo y tampoco parto, un posterior parto, sí tiene modificaciones que van de acuerdo al ciclo menstrual, pero son muy leves. Por ejemplo, en la fase folicular, el estroma interlobulillar es menos denso y los conductillos terminales parecen cordones de células epiteliales con forma cúbica, como podemos ver acá, y tiene muy poca luz, casi nada. En la fase lútea aparece una luz cada vez mayor y tejido conjuntivo que se acumula de líquido, pero ya en los últimos días del ciclo menstrual hay una involución y apoptosis. ¿Qué sucede cuando sí hay embarazo? Cuando la glándula es activa. Los cambios, las modificaciones, el desarrollo va a depender de en qué trimestre de la gestación se encuentre la gestante. En caso de que esté en el primer trimestre, hay un alargamiento y ramificación de los conductillos terminales, como podemos ver aquí y aquí también. Las células epiteliales y mioepiteliales proliferan y se diferencian en células progenitoras mamarias. En caso del segundo trimestre, hay una diferenciación de los alvéolos a partir de los extremos en crecimiento de los conductillos terminales, ya para que puedan producir leche. Además, los plasmocitos, linfocitos y eosinófilos se infiltran en el estroma de tejido conjuntivo intralobular. De manera que ya en el tercer trimestre, en los últimos 3 meses de gestación, ya hay una maduración de los alvéolos y las células epiteliales se tornan cúbicas. Aquí también lo podemos visualizar. Y además, la proliferación real de las células del estroma interlobulillar declina y hay hipertrofia de las células secretoras y acumulación de secreción en los alvéolos. Ahora bien, la producción de leche, que ya sabemos que son en estos alvéolos de los conductillos terminales, va a sintetizar dos productos distintos que se liberan mediante diferentes mecanismos. Está la secreción merocrina y la secreción apocrina. La secreción merocrina es para secretar, valga la redundancia, el componente proteínico de la leche, ¿no? Este libera proteínas hacia la leche, la cual se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, como podemos ver aquí, para que se envase en el transporte o se envase para su transporte en vesículas en el aparato de Golgi, ¿no? Y después la proteína láctea ya puede ser secretada por secreción merocrina. Y la secreción apocrina es para el componente graso
o lipídico que se origina como inclusiones lipídicas libres en el citoplasma, como los podemos ver aquí, ¿no? Estos lípidos en el citoplasma. Ahora bien, la secreción liberada en los primeros días después del parto se le conoce como calostro, no es la leche materna real. Solamente en los primeros días se genera calostro. Este calostro es una secreción amarillenta alcalina, ¿no? Que se caracteriza por tener mucha cantidad o mucha mayor cantidad de proteínas, vitamina A, sodio y cloruro y menos lípidos, hidratos de carbono y potasio. Esta es una pregunta que siempre la hacen. ¿Qué componente predomina en el calostro? Proteínas. No porque sea amarillento necesariamente tiene que tener más lípidos. El calostro tiene más proteínas que lípidos. Luego ya se regulariza y sale la leche materna real, ¿no? Que así se le conoce. Además, en la leche materna tenemos que saber que contiene una cantidad considerable de anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina A secretora, que proveen cierto grado de inmunidad pasiva al neonato, motivo por el cual es muy importante que la lactancia sea materna, que sea realmente leche materna producida por las glándulas mamarias, ¿no? Más que todo por esta inmunoglobulina A secretora que da inmunidad pasiva al neonato. Y bien, eso fue todo con respecto al aparato reproductor femenino. No olviden que como referencia bibliográfica estoy utilizando Histología de Ross. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y también agradecería bastante que puedan compartir el canal con aquellas personas que van a ingresar a la Facultad de Medicina o que se encuentran justamente cursando el curso de histología, que yo creo que tanto los vídeos como las diapositivas que presento, que lo pueden encontrar en una carpeta Drive, el link está en la descripción, les va a ser útil ya sea para estudiar, para exposiciones o para exámenes finales. Nos vemos en el siguiente vídeo, que ya es el penúltimo con respecto a histología, donde hablaremos sobre histología del ojo. Pues nada más, espero que les haya agradado la ponencia y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por